Saludos, apreciados estudiantes, Dios les bendiga, bienvenidos a la clase de Introducción a las Misiones. En esta oportunidad estaremos hablando sobre el tema titulado Etnias y Misión, y en él vamos a estar viendo todas las características de lo que significa una etnia y cómo tanto en las escrituras como en la experiencia del campo misionero hay que tomar en cuenta estos conceptos para avanzar en esta gran comisión que nos toca como misioneros universales que somos. Bien, vamos entonces a iniciar conceptualizando lo que es una etnia. Una etnia se refiere a una comunidad humana que comparte una serie de rasgos socioculturales como la lengua, la cultura, la religión, las instituciones, los valores, usos y costumbres, así como afinidades raciales. Estas son las características que definen los rasgos que componen una etnia. Y es importante que entendamos esos rasgos, esas características para poder ver de qué manera se puede realizar la estrategia misionera en cualquier rincón del mundo. Para que entendamos un poco más esto, quisiera que viéramos el siguiente mapa, está constituido por la composición étnica de lo que era la Unión Republicana Soviética Socialista en su distribución geográfica en los años 60. Si ustedes pueden notar los diferentes matices de colores, cada uno de ellos se refiere a un grupo étnico particular que dentro de esa gran nación estaba. Y fíjense ustedes que los colores se van degradando y se van matizando, y esto nos habla de la amplitud que tiene las características étnicas distintivas dentro de un mismo país. Cuando vamos a las escrituras vemos que el Señor toma en cuenta esto y de forma especial este enfoque étnico en el mensaje del tiempo presente. En este versículo emblemático que tiene que ver con la misión que nos corresponde a nosotros como iglesia adventista, Apocalipsis 14:6 nos dice la palabra de Dios: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a quienes, a los moradores de la tierra. Y después comienza a discriminar cómo está dividido todo eso, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Vean ustedes esta forma como las escrituras hace una descripción detallada de la manera como puede estar organizada la humanidad en diferentes latitudes del mundo. Si nosotros hacemos un análisis sencillo de estas palabras, encontraremos lo siguiente. La palabra nación viene de la raíz griega que es etnos, con la cual se construye la palabra etnia. Así que, aunque en nuestra mentalidad occidental nosotros al hablar de nación estamos hablando de un país políticamente organizado, las escrituras van más allá de eso, porque como vimos en el concepto, una etnia está constituida por los rasgos en los cuales se pueden identificar comunidades específicas. Así que una nación va más allá de eso. Cuando hablamos de tribus, encontramos que la tribu es una distinción que es mucho menor a lo que es el etnos, a lo que es la etnia, a lo que es el concepto de nación. Por lo tanto, se refiere a un subgrupo. Y eso lo podemos ver nosotros en el Antiguo Testamento a través de la Septuaginta, cuando en el libro de Josué, el capítulo 7, el versículo 14, nos reza las escrituras al decir, en esta división que se hizo para buscar un hombre que había cometido una falta. Os acercaréis pues mañana por vuestras tribus, y la tribu que Jehová tomare se acercará por sus familias, y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas, y la casa que Jehová tomare se acercará por los varones. Allí la palabra tribu es la palabra específica griega, fulen, que habla acerca de esa subdivisión que está dentro de una etnia. Así que dentro de una etnia hay diferentes tribus, como el pueblo de Israel,
que lo acabamos de ver. Y a su vez hay más subdivisiones, familias y después de familias, casas. Entonces estamos viendo nosotros que el mensaje misionero está direccionado a poder alcanzar a todos los grupos y subgrupos que forman parte de toda la comunidad universal. El siguiente contexto que vemos allí, o la siguiente palabra, es la palabra lengua, ¿no? Que es la palabra glosón, que tiene que ver con los diferentes dialectos, los diferentes idiomas que componen las lenguas que universalmente hay. Y vemos nosotros que se sigue subdividiendo en lo que llamaríamos nosotros la aldea global, en los seres humanos, en los diferentes idiomas y las diferentes expresiones lingüísticas que hay. Y finalmente encontramos nosotros el concepto de pueblos, que es laos. Y la palabra pueblo allí está hablando de multitud, de grupos de gente que se encuentra especificada en grupos especiales. Por lo tanto, este versículo lo que indica es que el mensaje angelical del tiempo del fin tiene que alcanzar a todas las etnias que pueden estar subdivididas por tribus y a su vez por agrupaciones etnolingüísticas y por pueblos. Ese es el trabajo que el misionero debe llevar a cabo. De hecho, cuando hacemos otra mirada al enfoque misionero de las etnias en el mundo, encontramos, por ejemplo, en el libro de Gálatas, el apóstol Pablo, que estaba muy claro sobre este asunto, porque hace referencia allí en el capítulo 3 y el versículo 8, diciendo, y la escritura preveyendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, o sea, gente de otras naciones fuera de los judíos, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Nuevamente la palabra etnos, etnia. En ti serán benditas todas las etnias de la tierra. Se lo dijo el Señor a Abraham allí en Génesis el capítulo 12 cuando le hace ese llamado. Y era el plan, la estrategia de Dios de que desde Abraham se pudiera conformar una nación grande, una etnia grande, que fuera el centro evangelístico de todo el mundo. Era el plan de Dios. Y lo colocó precisamente, como ustedes saben, geográficamente en un punto donde convergían los continentes asiático, africano y europeo, de tal manera que todo el que pasara por allí, independientemente de su nación, pudiera recibir a través de esta etnia especial el mensaje de la salvación. Una proyección hacia el futuro vemos nosotros proféticamente Apocalipsis capítulo 5, el versículo 9, donde Juan se encuentra en el cielo después que entró por esa puerta abierta, el cual le llamaron, y se ve en una gran asamblea donde está el trono de Dios, donde está el Señor Jesucristo, y hay una experiencia de adoración y de victoria. Y todos los seres humanos que él vio allí proféticamente, dice que adoran al Señor y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Entonces estamos viendo en la cosmovisión del Señor de cómo desde el Génesis hasta el Apocalipsis el propósito de Dios es alcanzar a las etnias, a las naciones del mundo. Por eso en Apocalipsis capítulo 7, el versículo 9, donde se ve finalmente la victoria de este grupo, que es una gran multitud que no se podía ni contar, estaban constituidos por naciones y tribus y pueblos y lenguas, y que estaban allí delante del trono en la presencia del Cordero, vestido de ropas blancas y con palmas en las manos, una visión de la victoria final de la raza humana, que en todas las partes del mundo y de cada etnia, porque vuelve a colocar la palabra naciones, han sido tomados para alcanzar la salvación. Por lo tanto, las Escrituras ratifican la importancia de reconocer los grupos
étnicos en el mundo para la evangelización. Así que este estudio es fundamental para que nosotros podamos abarcar ese asunto. Ahora, cuando hablamos entonces de esto, tenemos que hacernos la pregunta: ¿cuántos grupos étnicos hay en el mundo? Y existen diferentes estudios sobre la cantidad de grupos étnicos que hay. Pero vamos a ver a continuación tres perspectivas distintas, o tres ángulos distintos donde se suman, se trata de visualizar la cantidad de grupos étnicos que hay. Entonces la perspectiva número uno indica que existen 24.000 grupos étnicos en el mundo. La perspectiva número 2 indica que hay 16.000 grupos. Y la perspectiva número 3 indica que hay 11.000 grupos distintos, con sus características étnicas particulares. Y vamos a estudiar estas tres perspectivas para ver cómo es que se aborda este avance misionero o la investigación étnica en el mundo para poder alcanzar a los diferentes grupos, viendo que es el plan de Dios. Está allí muy marcado desde el Génesis, desde el llamado que el Señor le hizo a los discípulos cuando le dice hacer discípulos a todas las naciones, la palabra etnos, a todas las etnias hay que hacer discípulos. Y lo vemos nosotros en el mensaje del primer ángel, el llamado evangélico en el mundo entero para que todas las naciones, tribus y lenguas puedan estar listas para la venida del Señor Jesucristo. Así que en esta primera parte, bueno, vamos a dejarlo hasta acá para que entonces podamos en la siguiente comenzar a estudiar estas tres perspectivas sobre lo que es la cantidad de grupos étnicos que existen en el mundo.